¿Quieres aprender a preparar estos 3 brownies diferentes, aptos para todo el mundo y en solo 4 minutos cada uno? Si la respuesta es afirmativa, quédate hasta el final y te enseño a hacerlo. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina con microondas. El vídeo de hoy es la prueba definitiva de que podemos elaborar postres exquisitos y 100% sanos. Postres que no tienen nada que envidiar a sus alternativas insanas. Siguiendo la filosofía inclusiva de nuestro canal, a continuación vamos a elaborar 3 brownies para ofrecer una alternativa saludable a celíacos, intolerantes a la fructosa o el sorbitol, a diabéticos, alérgicos al huevo, a la leche, a los frutos secos, a veganos o simplemente a personas que estén en pérdida de peso. Por supuesto, estas recetas también son válidas para personas sin ningún tipo de restricción en su alimentación. Estos brownies son una buena opción para los peques y no tan peques a los que les cuesta introducir la verdura en su dieta, puesto que el ingrediente principal de nuestros brownies va a ser el calabacín. Son estupendos como desayuno, merienda o postre y si no tienes con quién compartirlos y uno te parece demasiado, siempre puedes congelar una parte y guardarla para otro día. Antes de cada una de las recetas te comentaré los ingredientes que lleva, aunque luego el detalle de esos ingredientes te los pondré al final del vídeo y te diré qué grupos pueden y qué grupos no pueden tomar ese brownie. Así que sin más dilación vamos a por nuestro primer brownie. El primero de nuestros brownies va a llevar en común con respecto a los otros 4 ingredientes. El calabacín, que es el principal ingrediente, la harina de algarroba, una cucharadita de bicarbonato y una pizca de sal. Además, nuestro brownie número 1 lleva dátiles para endulzar, aceite de coco y lleva huevo. Como hemos visto los ingredientes, no hay ningún ingrediente que tenga gluten, no lleva leche y no lleva frutos secos. Por lo tanto, todos los colectivos cuyo problema sean de estos ingredientes podrían tomarlos sin ningún tipo de problema. Por el contrario, los dátiles hacen que no sean aptos para las personas con intolerancia a la fructosa o para diabéticos y el huevo lo hace inviable para veganos y personas alérgicas al huevo. Lo primero que debemos hacer es llenar un vaso pequeño a la mitad con agua y después cortaremos los dátiles de arriba a abajo para poder sacar el hueso y verteremos sobre el vaso los dátiles. Una vez los tengamos todos, vamos a llevar al microondas a 800 vatios durante 1 minuto y medio. A continuación vamos a picar el calabacín. Yo lo he cortado en dados primero y ahora voy a utilizar un picador manual para dejarlo bien finito, pero se podría utilizar el vaso picador de una batidora, un robot de cocina o incluso rallarlo con un rallador. El calabacín nos puede ayudar a controlar los niveles de colesterol gracias a la cantidad de fibra que contiene. Además, fortalece nuestros ojos frente a los efectos de los rayos solares y previene la degeneración muscular asociada al paso de los años. Siempre que no se reboce o incluya en preparaciones poco saludables, es un gran aliado en la pérdida de peso, gracias a la cantidad de fibra que posee y las pocas calorías que contiene. El potasio y magnesio que contiene ayuda a regular la presión arterial, pero ojo con comerlos a todas horas, ya que su alto contenido en oxalatos nos puede crear cálculos renales, también conocidos como piedras en el riñón. Terminado de picar el calabacín, vamos a sacar el vaso con el agua y los dátiles del microondas. Con ayuda de una cucharilla los vamos a extraer y a introducir en el picador para hacer la pasta de dátil. También podemos comprarla ya hecha o sustituirlo por una cucharadita de azúcar de dátil, que últimamente se está poniendo muy de moda. Y una vez triturado, lo añadiremos al calabacín picado. Una vez tenemos todos los ingredientes preparados, vamos a comenzar a mezclarlos para elaborar la masa de nuestro primer brownie. Primero añadiremos el huevo y el aceite de coco y mezclaremos bien. A continuación añadiremos la harina de algarroba y seguiremos mezclando hasta que quede una pasta homogénea. En ese momento añadiremos el calabacín y la pasta de dátiles y continuaremos mezclando hasta que quede bien integrado todo. Por último vamos a añadir el bicarbonato de sodio, que va a funcionar como gasificante para que nuestra masa quede más jugosa, y la pizca de sal para potenciar su sabor. Tras asegurarnos que todos los ingredientes están bien mezclados, vamos a verter la mezcla en un molde bajo apto para microondas. Si el molde no es de silicona, os recomiendo recortar un papel de horno a la medida, como he hecho yo, para desmoldar más fácilmente. Una vez en el microondas vamos a cocinar a 900 vatios durante 4 minutos. Tras finalizar el tiempo en el microondas, lo dejaremos reposar en el interior otro minuto más.
Y si sois capaces de esperar otro poco, os recomiendo desmoldarlo cuando hayan pasado otros 4 o 5 minutos y se haya enfriado. Como veis, ya tenemos listo nuestro primer brownie. Hola de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido este primer brownie? Yo estoy convencido que con esta primera receta ya te está mereciendo la pena ver este vídeo. No obstante, recuerda que nos quedan otras dos, lo cual creo que es motivo más que suficiente para que le des al me gusta, a la campanita y te suscribas a nuestro canal para no perderte más recetas en el futuro. Si quieres saber lo que me ha parecido a mí, tanto este primer brownie como los otros dos que vamos a preparar a continuación, te recomiendo que te quedes hasta el final, donde voy a hacer una cata de los tres, en el que emitiré mi opinión sobre cada uno de ellos. Volviendo al tema que nos ocupa, vamos ya con la receta de nuestro segundo brownie, en el que vamos a utilizar los 4 ingredientes comunes, es decir, calabacín, harina de algarroba, sal y como gasificante el bicarbonato de sodio, y en este caso vamos a utilizar 3 ingredientes diferenciadores con respecto a la receta anterior: plátano, aceite de oliva virgen extra y vamos a utilizar nueces. Con estos ingredientes, este bizcocho deberían evitarlo las personas intolerantes a la fructosa y aquellas que tienen alergia a los frutos secos o en concreto a las nueces. Por el contrario, sería completamente apto para celíacos e intolerantes al gluten, personas que no pueden tomar leche o que necesitan alimentos sin lactosa, para alérgicos al huevo y por supuesto veganos. Y tendríamos a personas diabéticas y con pérdida de peso que, si bien podrían tomarlo, vamos a hacer un brownie en la tercera receta que se va a ajustar mucho más a sus necesidades. Así que sin más dilación, vamos con la segunda receta. Comenzaremos como en el primer brownie preparando los ingredientes que vamos a utilizar para preparar la masa. Esta vez también vamos a comenzar por el calabacín, que vamos a hacer dados nuevamente para posteriormente picar con el picador manual. A continuación vamos a hacer lo mismo con el plátano. En este caso voy a utilizar nuevamente el picador manual, pero también se podría aplastar con un tenedor, como hicimos en nuestra receta de galletas. Aquí os dejo el enlace por si la queréis ver. Una vez esté bien triturado, lo vamos a poner en un recipiente hasta que haya que añadirlo a nuestra masa. Una vez tengamos todo preparado, vamos a comenzar a elaborar nuestro brownie. Empezaremos poniendo en una fuente la cucharada de aceite de oliva virgen extra. Después añadiremos el plátano, el calabacín, el bicarbonato de sodio, la pizca de sal, la harina de algarroba y a continuación vamos a mezclar hasta que quede todo perfectamente integrado. En este caso, como no hemos ido mezclando con cada ingrediente que íbamos añadiendo, ahora es posible que nos cueste un poquito más. De nuevo voy a utilizar mi molde de cristal apto para microondas con el papel de horno en el fondo para desmoldarlo más fácilmente. Recordad que en caso de que vuestro molde sea de silicona no será necesario utilizar el papel de horno y que siempre es mejor utilizar un molde bajo y que sea más largo que ancho. En este caso, antes de tapar y llevarlo al microondas, vamos a añadir nuestras nueces. Este paso es opcional y si somos alérgicos o simplemente no nos gusta, lo podemos omitir. De la misma forma que podemos añadir este paso tanto a la primera como a la última receta de brownie. Una vez colocadas las nueces, tendremos que tapar y llevar al microondas durante 4 minutos a 900 vatios. En mi caso, utilizo la propia tapa del recipiente, pero dejándola superpuesta, aunque perfectamente podríamos utilizar una tapa para microondas o un plato para cubrir nuestro tupper. A los 4 minutos de cocinado, más 1 de reposo en el micro, vamos a sacar el recipiente con cuidado, pues es posible que queme. En el momento que veamos que ya no quema, será el momento de desmoldarlo. Para ello, pondremos un plato boca abajo encima del recipiente y le daremos la vuelta dejando que caiga nuestro brownie. Si se queda el papel pegado, como me ha pasado a mí, tendremos que retirarlo. Como veis, ya tenemos listo nuestro brownie número 2. Bueno amigos, ya hemos preparado los 2 primeros brownies y lo cierto es que nos está quedando un vídeo un poquito más largo de lo habitual. Normalmente tenemos vídeos entre los 4 o 5 minutos, los más largos están entre los 8, aquí ya vamos por los 9 y nos queda la tercera receta. Pero también es cierto que bueno, estamos haciendo 3 recetas en un solo vídeo. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, pues estoy convencido de que muchos no llegarán. Te animo a que te quedes y veas ya el último que falta, pues nos va a dar otras alternativas a lo que ya tenemos. Este último vídeo va a estar más enfocado a aquellas personas que no puedan tomar todo tipo de azúcares, como por ejemplo los diabéticos. Aunque entre tú y yo,
con la cantidad de fibra que tiene la harina de algarroba y los poquitos azúcares que hemos utilizado, tanto en forma de dátil como de plátano, creo que ninguna de estas personas pondría en riesgo su salud si tomase un brownie preparado tanto con la primera como con la segunda. Y también va dirigido a aquellas personas que tienen por objetivo perder peso. Recordad que los edulcorantes, siempre que se puedan evitar, mejor, pues alteran bastante la microbiota y este es el inicio de un montón de enfermedades. En nuestro caso, para elaborar la receta número 3, vamos a utilizar eritritol. Es un edulcorante de reciente creación y del que no hay demasiados estudios, pero los pocos que hay, por el momento, parece que son bastante favorables al mismo. Como siempre digo, vamos a utilizarlo lo menos que podamos, pero si tenemos que recurrir a uno, prefiero que sea eritritol que cualquier otro. Pero bueno, que no me quiero enrollar más. Vamos a preparar nuestro tercer brownie con eritritol y, por supuesto, si queremos añadirle una cucharadita de cualquiera de los dos aceites que hemos visto en el vídeo 1 o en el vídeo 2, si queremos utilizar nueces o cualquier otro frutos secos, se podría aplicar tanto a este como a cualquier otro de los brownies. Así que, ¡a por el último! Para este tercer brownie, el único ingrediente que vamos a tener que preparar es el calabacín, que picaremos previamente antes de añadir todos los ingredientes al recipiente. En este caso lo vamos a hacer directamente sobre el recipiente en el que vamos a añadir el resto de ingredientes. A continuación añadiremos la harina de algarroba, el eritritol, la pizca de sal y la cucharadita de bicarbonato de sodio. A continuación mezclaremos bien todos los ingredientes, daremos unas cuantas vueltas hasta asegurarnos que están perfectamente integrados. Cuando la mezcla sea homogénea, será el momento de verter en un recipiente apto para microondas. Recordad, si es de cualquier otro material diferente a la silicona, que esté protegido por papel de horno, y llevarlo al microondas durante 4 minutos a una potencia de 900 vatios. Finalizado el tiempo y tras asegurarnos que el recipiente se ha enfriado para no quemarnos, será el momento de desmoldar nuestro brownie, al que pondremos la banderita número 3. Y a continuación, los ingredientes de cada una de las 3 recetas. En la elaboración del brownie número 1 hemos utilizado 50 gramos de harina de algarroba, 200 gramos de calabacín, un huevo XL, 2 cucharadas de aceite de coco, una cucharadita de bicarbonato, 3 dátiles y una pizca de sal. En la elaboración del brownie número 2 hemos utilizado 60 gramos de harina de algarroba, 150 gramos de calabacín, un plátano, 20 gramos de nueces, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. Y a nuestro tercer brownie le hemos puesto 100 gramos de harina de algarroba, 250 gramos de calabacín, 30 gramos de eritritol, una cucharada de bicarbonato y una pizca de sal. Una vez vistos los ingredientes de los 3 brownies, ahora vamos a recortar un trocito de cada uno para ponerlos en una fuente y hacer una presentación más vistosa. A continuación, para decorar, vamos a elaborar un sirope casero a partir de crema de cacahuete. Si la crema de cacahuete hubiese estado recién abierta, la podría haber utilizado tal cual. Pero a mí me quedaban unos restos bastante secos, por lo que he tenido que ir añadiendo agua y mezclando hasta que he conseguido la textura que buscaba. Para darle más color a la presentación, vamos a añadir al sirope un poco de harina de algarroba y a poner un poquito de la mezcla encima de cada uno de los brownies. Por último, vamos a rebajar el sirope con agua y a terminar de decorar la bandeja. Así de fácil. ¿Qué os parece el resultado? A mí, desde luego, me encanta. Bueno, amigos, llega el momento de la verdad. Vamos a probarlos. Vamos a empezar por el 1. Me encanta. Está suavecito, no sabe nada a calabacín. El toque perfecto de la crema de cacahuete. Voy a coger un poquito de esta que le hemos echado, además un poquito de chocolate. A ver. Está espectacular. Qué rico. Toque de la crema de cacahuete, espectacular. Vamos a por el segundo. A ver, este que se nos desmonta un poquillo más. Este tiene una textura más como a mousse. Se identifica el sabor del plátano y un poquito menos potente la crema de cacahuete. A ver, aquí que tiene un poquito más de crema de cacahuete. Mejor, pero está muy bueno. Es más, está más dulce de lo que yo esperaba. Y vamos con el número 3. A ver, el edulcorante si ha hecho su efecto o no ha hecho su efecto.
Este es como más textura de brownie, más mazacote, menos mousse. A este se le podría mejorar un poquito con un poquito más de eritritol, pero está muy bueno, ¿eh? De verdad. Y vamos, esto no sospecha nadie si no se lo dices, que lo hemos hecho con calabacín. Bueno, amigos, espero que os haya gustado la experiencia y que queráis repetir. Un saludo.